Latinoamérica. Tres de sus misterios más perturbadores. Existen historias fascinantes que llaman la atención por los detalles presentes en la historia, la falta de información que dejan casos inconclusos y la extrañeza de los acontecimientos en un evento dado que invitan a pensar en las más descabelladas situaciones para dar explicación a la historia que se está presenciando. En este video veremos tres de los casos de algunos misterios bastante interesantes. Sin embargo, no serán misterios cualquiera, sino que serán casos relacionados específicamente con Latinoamérica, o más bien dicho, que han ocurrido ahí. Estudiaremos tres tragedias que comparten algo en común. Personas perdieron la vida, hay culpables, pero la verdad sigue siendo un rompecabezas incompleto, donde cada pieza que encuentras te genera nuevas preguntas. Caso número 1. El misterio de Alberto Nisman, Argentina. Para entender este caso, tenemos que retroceder al 18 de julio de 1994, Buenos Aires, Argentina. Un edificio explota. No es un accidente, es un atentado contra la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. El resultado: 85 personas fallecidas, más de 300 heridas. Es el ataque más grave en la historia del país. Los sospechosos: Irán. Específicamente funcionarios iraníes que supuestamente ordenaron el ataque a través de Hezbollah. Aquí entra el protagonista de nuestra historia, Alberto Nisman, un fiscal federal que dedicó 10 años de su vida a investigar este caso. 10 años desenredando un atado de mentiras, presiones políticas y pistas internacionales. Después de años de trabajo, Nisman logra algo histórico. En 2006, solicita la captura internacional de 8 funcionarios iraníes y un ciudadano libanés. Las alertas rojas de la Interpol se activaron. Argentina le estaba diciendo al mundo que tenían a los posibles culpables. Sin embargo, tener las órdenes de captura no significaba tener a los presos. Irán se negó rotundamente a entregar a sus funcionarios y la causa entró en un punto muerto frustrante. Se reportaron reuniones secretas en ciudades como Alepo y Zúrich, entre el canciller argentino y sus pares iraníes. De la nada, la diplomacia de confrontación se convirtió en una diplomacia de negociación a puertas cerradas, dejando a Nisman y a las víctimas totalmente desconcertados. En 2013, el gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner firma el memorándum de entendimiento con Irán. Según el gobierno, era para avanzar en la investigación, aunque según Nisman y muchos otros, era lo contrario. Nisman pasa los siguientes meses recopilando pruebas, escuchas telefónicas, documentos y testimonios. Así, el 14 de enero de 2015, realiza el movimiento más grande de su carrera. Presenta una denuncia formal acusando a la presidenta Cristina Fernández y a miembros de su gobierno de negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes a cambio de acuerdos comerciales. El país se volvió loco. Esta era la noticia que aparecía en todos los medios. Nisman estaba programado para presentar las pruebas en el Congreso el lunes 19 de enero de 2015. Esta iba a ser una de las revelaciones más grandes de la década, por lo menos en Argentina y en la región. Nisman iba a pararse frente a toda la nación y exponer todo. Iba a hacerlo, pero nunca pudo llegar a ese lunes. Domingo 18 de enero de 2015. Nisman está en su departamento de lujo en Puerto Madero, Buenos Aires. Su hija intenta contactarlo porque iban a viajar juntos, pero él no responde. Algo muy extraño para una persona que siempre se encuentra comunicada. Su madre y la ex esposa de Alberto Nisman van al departamento. La puerta se encontraba cerrada por dentro. Llaman a seguridad. Entran por otra vía y ahí en el baño lo encuentran. A las 22:32 horas del 18 de enero del 2015, fue encontrado sin vida en el interior de su departamento, con un disparo en la cabeza. Al lado del cuerpo, una pistola calibre 22 que le había prestado su asistente informático, Diego Lagomarsino, apenas horas antes. La puerta del baño se encontraba cerrada por dentro. La primera conclusión oficial fue que el mismo Nisman se había quitado la vida. El fiscal, que estaba a punto de dar el golpe más grande de su carrera al día siguiente, que había estado preparándose para esto durante meses, se suicidó la noche anterior.
Muy poco creíble, ¿no? Lo que viene después es un ejemplo sobre cómo no investigar un crimen. Primero, la escena del crimen. Más de 80 personas estuvieron en el departamento de Nisman entre la noche del 18 de enero del 2015 y la madrugada del 19. 80 personas, sin protocolos adecuados y contaminando evidencia. La fiscal a cargo, Viviana Fein, no utilizó los elementos de protección necesarios para trabajar en una escena de un deceso violento. Es como si nadie quisiera que se descubriera la verdad. Los peritajes empiezan a contradecirse. Algunos dicen que él mismo se quitó la vida. Otros dicen que la posición del cuerpo y la trayectoria de la bala son raras. En 2017, la Cámara Federal concluyó que no fue un suicidio, sino que alguien lo había asesinado. Y aquí viene algo todavía más turbio. La red inalámbrica del departamento de Nisman era débil y fácilmente hackeable. El router tenía una contraseña simple, que era 5x12, y a las cámaras de seguridad del complejo se podía acceder de forma remota. Además, ocurrió un incendio en la Casa Rosada el sábado 17 de enero del 2015, que destruyó el registro de visitas a Balcarce 50 o la Casa Rosada, justo un día antes. Esto puede ser una casualidad, pero también puede existir una relación. Han pasado 10 años desde la muerte de Nisman. La fiscalía sostiene que Nisman fue víctima de un homicidio vinculado a su trabajo en la investigación del caso AMIA y su denuncia sobre el memorándum de entendimiento con Irán. Pero hasta hoy no hay culpables condenados, no hay nombres, no hay justicia. Fue asesinado por servicios de inteligencia, por actores iraníes, por funcionarios argentinos que tenían demasiado que perder, o realmente se suicidó, y es todo esto una conspiración. La respuesta está en algún lado, probablemente en un archivo clasificado que no veremos en décadas, o nunca. Caso número 2. La tragedia del Ara San Juan, otro caso de Argentina. Dejando el crimen político, pasamos a entrar en tragedia pura, la del tipo de misterio que no viene de un asesino oculto, sino de algo mucho más común y aterrador, la negligencia humana. 8 de noviembre del 2017, el submarino Ara San Juan de la Armada Argentina zarpa desde Ushuaia, la ciudad más austral o hacia el sur del mundo. Su destino era la base naval de Mar del Plata. Una misión de patrulla rutinaria por el Atlántico Sur. A bordo llevaba 44 tripulantes, entre ellos una mujer, la primera en navegar en un submarino argentino. Muchas familias esperando en casa con planes para cuando volvieran. Todo iba normal. Sin embargo, el submarino tenía problemas que no hacían que el viaje sea óptimo, problemas que alguien decidió ignorar. El 15 de noviembre del 2017, a las 7:30 de la mañana, el submarino envía un mensaje al mando de la flota. Entrada de agua de mar en el tanque de baterías número 3. Incendio, corto en baterías. Estamos realizando maniobra para resolverlo. Este, sin duda, no era un mensaje de que todo estaba bajo control. Era un mensaje de estamos en problemas. Bueno, y lo que viene es aún peor. La respuesta del comando fue básicamente: ok, cambien de rumbo a Mar del Plata y manténganos informados. Imagina que tu auto se está incendiando. Llamas a emergencia y te dicen: está bien, maneja con cuidado y avísanos cómo te va. Eso pasó con un submarino a 432 kilómetros de la costa. 2 horas después, a las 10:31 de la mañana, se registró un evento acústico tipo implosión detectado por sensores internacionales. Una implosión. El submarino había colapsado bajo la presión del agua. 44 personas perdieron la vida en segundos. Esta parte es difícil de entender y llega a producir rabia, porque esto no fue un accidente impredecible, fue una tragedia evitable. En julio del 2017, 4 meses antes del hundimiento, el comandante del Ara San Juan había registrado una serie de fallas, entre ellas un ingreso de agua de mar a través del snorkel al ventilador de batería de proa. Este fue el mismo problema que reportaron el día que ocurrió la tragedia. Los abogados demandantes sostienen que la nave fue mandada sabiendo que tenía fallas y los avisos internos no fueron atendidos con la urgencia requerida. El submarino tenía baterías deterioradas, actualizaciones de mantenimiento incompletas, reportes de fallas críticas ignoradas, presupuesto insuficiente para reparaciones adecuadas.
La Armada admitió que el periodo de actualización del buque había sido muy extenso y con presupuesto limitado. Esto se traduce a: sí, sabíamos que estaba en mal estado, pero lo mandamos igual porque ¿qué podía salir mal? La parte a continuación es casi tan dolorosa como el hundimiento. El 30 de noviembre del 2017, la Armada comunicó que ya no se esperaba recuperar la nave ni la tripulación con vida. 15 días de búsqueda, 15 días de familias aferradas a la esperanza. Pero recién un año después, en octubre del 2018, fue encontrado a casi 1000 metros de profundidad, destrozado por la presión. Los familiares manifestaron: nos mintieron desde el primer día. Una madre expresó: lo único que quiero decirle al almirante es que si no está en condiciones, que se vaya. Las familias no solo perdieron a sus seres queridos, les mintieron, les ocultaron información y durante años no hubo justicia. Aquí el misterio se encuentra en las preguntas que siguen sin respuesta. ¿Por qué zarpó un submarino con fallas documentadas? ¿Por qué no hubo una respuesta de emergencia inmediata cuando reportaron el incendio? ¿Por qué la búsqueda fue tan desorganizada? ¿Quién es el responsable? Quedan imputados el contraalmirante Luis Enrique López Maceo, el capitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes y estrago culposo agravado. El juicio está programado para comenzar en marzo del 2026. Las familias esperan justicia, pero nada devolverá a esos 44 submarinistas. Este es el tipo de misterio en donde el monstruo es la burocracia, el presupuesto recortado y una cadena de mandos que jugó con vidas como si fueran números en un papel. Caso número 3. La noche de Iguala, los 43 de Ayotzinapa. Este es probablemente uno de los casos más oscuros y dolorosos de la historia reciente de México. Un caso que sacudió a todo un país y que casi una década después sigue sin resolverse. Nos situamos en la noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala, estado de Guerrero. Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, chicos jóvenes, futuros maestros rurales, la mayoría familias humildes, salen a tomar varios autobuses. Esta práctica, aunque polémica, era habitual en la región. Los normalistas tomaban temporalmente autobuses de pasajeros para trasladarse a marchas y manifestaciones en la Ciudad de México. Era parte de una tradición de activismo estudiantil que llevaba décadas. Ese día planeaban ir a la conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968. Pero esa noche la rutina se convirtió en una masacre. La policía municipal comienza a perseguir a los autobuses. Sin previo aviso, abren fuego en plena vía pública. Hay caos total. Al final de la noche, el saldo es devastador. 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 estudiantes normalistas y 3 integrantes del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo, cuyo autobús quedó en medio del fuego cruzado. 43 estudiantes son detenidos por la policía, los suben a patrullas y se los llevan. Nunca más vuelven a ser vistos. Semanas después, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto presenta lo que llamaron la verdad histórica. Según esta versión oficial, la policía municipal, corrupta y vinculada al narcotráfico, entregó a los 43 estudiantes al cártel Guerreros Unidos. Los narcos, supuestamente confundiéndolos con miembros de un grupo rival, los llevaron al basurero de Cocula. Allí los ejecutaron a todos, hicieron una hoguera gigantesca durante toda la noche y los incineraron completamente. Finalmente, arrojaron las cenizas al río San Juan. Caso cerrado, eso querían que creyéramos. Pero cuando llegaron expertos internacionales, específicamente el equipo argentino de antropología forense, la historia comenzó a desmoronarse. Para quemar 43 cuerpos hasta reducirlos a cenizas, se necesitarían toneladas de combustible, madera y llantas. El fuego tendría que arder a temperaturas extremas durante más de 15 horas. Además, esa noche llovió en la zona. Los expertos fueron contundentes. En el basurero de Cocula no había ninguna evidencia física de un incendio de esa magnitud, ni rastros de combustible, ni quemaduras en el terreno, ni la cantidad de ceniza que debería haber quedado. La verdad histórica era científicamente imposible. Era un montaje del gobierno para cerrar el caso rápido.
Si la versión oficial era falsa, ¿qué pasó realmente? Aquí es donde la historia se vuelve más perturbadora. Resulta que esa noche, los estudiantes tomaron 5 autobuses. Sin embargo, en la investigación oficial, el gobierno solo mencionó 4. Simplemente borraron la existencia del 5.º autobús de todos los expedientes. ¿Por qué? Investigaciones posteriores, incluyendo reportes de la DEA estadounidense, revelaron algo escalofriante. La línea de autobuses Estrella de Oro era utilizada regularmente por el cártel Guerreros Unidos para transportar heroína desde Iguala hasta Chicago. Los autobuses llevaban toneladas de droga escondida en compartimentos especiales. La teoría más sólida es que ese 5.º autobús estaba cargado con un cargamento millonario de heroína, listo para cruzar la frontera. Los estudiantes, sin saberlo, se habían robado accidentalmente la mercancía del narco, y el cártel quería recuperarla a cualquier costo. Aquí viene una de las cosas que más aterran de este caso. No fue solo el crimen organizado. Testimonios, videos y documentos desclasificados revelaron que el ejército mexicano estuvo monitoreando todo en tiempo real. Tenían cámaras de vigilancia, agentes infiltrados en la zona, radios interceptados. Vieron cómo la policía atacaba a los estudiantes, escucharon la comunicación sobre el traslado de los chicos detenidos y no hicieron nada para detenerlo. Existe evidencia sólida de que algunos batallones militares pudieron haber participado activamente en la desaparición y el encubrimiento posterior, todo para proteger el negocio del narcotráfico en la región. Años después, con el cambio de gobierno, salieron a la luz mensajes interceptados entre líderes del cártel, policías y militares. Conversaciones donde hablaban de los paquetes, del patrón, de mover cuerpos para que no fueran encontrados. Como si todo esto fuera poco, se descubrió que el gobierno anterior usó el software de espionaje israelí Pegasus, no para encontrar a los estudiantes desaparecidos, sino para espiar a los padres de las víctimas y a los abogados que los representaban. Imagina el nivel de crueldad. Tu hijo desaparece, el gobierno te miente con una versión falsa, y encima, espían tu teléfono para vigilar qué tanto sabes y qué tanto estás investigando. Hasta el día de hoy, casi 10 años después, solo se han identificado pequeños fragmentos óseos de 3 de los 43 estudiantes: Alexander Mora Venancio, Cristian Rodríguez de Lumbre y Yosivani Guerrero de la Cruz. De los otros 40 no hay rastro. Existe un pacto de silencio entre sectores del ejército y el crimen organizado que ni siquiera gobiernos recientes han podido romper completamente. Muchos militares y policías involucrados siguen libres. Muchos testimonios clave nunca fueron tomados o simplemente desaparecieron. Ayotzinapa no fue un accidente, no fue un caso de confusión, fue una desaparición forzada masiva coordinada entre el crimen organizado y el Estado mexicano. Policías que disparan a sangre fría, militares que observan y no intervienen, fiscales que inventan versiones falsas, un gobierno que espía a las familias de las víctimas. 43 vidas jóvenes, con sueños, borradas del mapa por estar en el lugar equivocado. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Este grito se sigue escuchando en las marchas de México, pero casi una década después, la esperanza es poca y la rabia es mucha. Además de la desaparición de los 43 estudiantes, también se acabó la confianza de millones de mexicanos en sus propias instituciones. Y ahí lo tienen, 3 heridas abiertas en Latinoamérica, el caso Nisman en Argentina, un deceso en un momento político inoportuno, el Ara San Juan, la negligencia burocrática que costó 44 vidas en el fondo del mar, y Ayotzinapa en México, la prueba brutal de lo que pasa cuando la línea entre el crimen y el gobierno desaparece. ¿Qué opinan ustedes? Latinoamérica es hermosa, pero sus sombras son largas y oscuras. Gracias por ver, cuídate mucho y nos vemos pronto.